Pero mijo, ¿qué tú vas a esperar de un comunista? Comunismo es igual a sinvergüenza. Comunista, sinvergüenza. Entonces, ¿de qué locutor tú me vas a hablar a mí? Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón no está conmigo. Y los comunistas son igual. Ningún hombre que tenga un dedo de frente puede defender un sistema que propaga y propugna y predica la miseria, la opresión, el crimen, el atropello, el abandono, la dejadez, la dejación y sobre todas las cosas, la opresión. Entonces, son unos sinvergüenza porque ya te dije en una directa pasada, si yo hubiese sido comunista, yo en chancleta, con la ropa remendada, andaría sembrando comida para mi pueblo revolucionario y patriótico. Pero yo nunca comulgué con ese sistema, porque Abuela Caridad nos enseñó a amar a Dios, y cuando tú amas a Dios, odias y desprecias a los enemigos de la verdad, que en este caso es la opresión que propagan los comunistas. Entonces el locutor de Juventud Rebelde, de Radio Rebelde, un sinvergüenza más, un hombre sin moral, sin escrúpulos, un hombre nuevo, formado y educado por un sistema que deshumanizó y mató en el alma los valores que son los cimientos de una sociedad. Entonces, así es Mariela Castro. ¿Qué dijo ella? Ay, pero estábamos dando gritos porque nos iban a quitar la libreta. Son mentirosos, rufianes, impíos, ladrones, deshonestos, malapagas, arribistas, oportunistas, chogunistas, majaceros, camajanes, delincuentes, apapipios, perdularios, trapiantes, sin moral, sin escrúpulos, vagos, haraganes, holgazanes, mentirosos, tramposos, malapagas, traidores, impíos, ingratos. No. Todos los calificativos de este mundo, tú se los pones a un comunista y todavía le caben más, porque son personas que no valen un kilo, mentirosos por esencia. ¿No viste a Canel como mandó a reprimir el pueblo de Cuba Palo Limpio en julio 11 y después dijo que no, ¿qué tú puedes esperar de personas que propugnen el odio? Son unos sinvergüenza, unos descarados, unos doble moral, unos caras de guante, unas caras de cemento, unos caras de concreto. O sea, esa gente no vale nada ninguno. Fidel Castro no le pidió dinero a las 11,000 vírgenes y no le pagó a nadie. Y Raúl Castro no pide y no paga. ¿Qué tú puedes esperar de un régimen que llegó robándole todo a la gente? Que utilizaron una palabra para esconder el robo que le llamaron intervención y expropiación. O tú no ves los videos al principio de Revolución. Compañía Cubana de Electricidad nacionalizada. Compañía Cubana del Azúcar nacionalizada. Centrales azucareros nacionalizados. Todos se lo quitaron y en esa palabra nacionalización te esconden otra que se llama estatalización, porque ellos no nacionalizaron nada. Tú nacionalizas cuando la empresa pasa a capital nacional, pero en el sector privado. Ahora, cuando la empresa tú la nacionalizas y queda en el Estado, eso no se llama nacionalización, se llama estatalización. Entonces la capucha se la sabe toda. Yo llevo muchos años en esto, siguiendo al dedillo cada paso que estos delincuentes dan por las maniguas de la trampa, del timo y de Dembeleco. Yo los conozco, sé cómo vienen, cómo actúan. El locutor de Radio Rebelde es un sinvergüenza más. Como mismo es sinvergüenza el negro Smith del noticiero de la televisión, que hablaba horrores de Ferrer y se refugió en Estados Unidos, en la capital de la mafia y del imperio, de donde él despotricó tanto. Y así mismo es Rafael Serrano. Y ellos tienen la cara dura, van, cogen un carro de aeropuerto, se cargan de maletas y pacotillas y valijas y pasean por el mundo viviendo las bondades del capitalismo que ellos no quieren que el pueblo viva. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de un sinvergüenza como ese, mijo? Otro sinvergüenza más. Y así son todos. Entonces yo te digo la historia y tú me criticas a mí.
¿Qué hace un muchacho estudiante hoy en una universidad cubana? Y como un príncipe enano con un presente seguro, aprieta fuerte las manos y a conquistar el futuro. Esas son las canciones de todo. Así era la batalla de ideas. Aquella muchacha que se llamaba Jenny Sotolongo, que cantaba de pionerita en los días de Liam diciendo comunicados, vive en Estados Unidos hoy. Y allá tiene una carrera de cantante. Pero allá también está Heidi González, otra sinvergüenza más. Y allá también está Eliezer Ávila, otro bandolero más. Y todos son unos sinvergüenzas que fueron comunistas en Cuba y eran unos oportunistas y unos descarados. Eliezer quería ir a la tumba del Che Guevara a conocer donde cayó en liguera el guerrillero heroico en la quebrada del Yuro. Y así son todos. Así era el Tavo, que era agente del Minin, haciéndole series de televisión al Minin para sembrar el terror en el pueblo de Cuba y a la vez apuntalar la heroicidad de un ministerio sangriento como el Ministerio del Interior en Cuba, porque la gente no sabe el pasado sangriento del Minin, pero yo sí lo sé. El fundador del Minin y del aparato represivo y de toda la barbarie que ha cometido el Minin, desde cárceles y prisiones hasta guardafronteras en Cuba, el creador de eso fue Ramiro Valdés, que fue entrenado por los servicios de la KGB, los servicios secretos rusos. Y eso tienes que leerlo en Archipiélago Gulag, aquel libro que escribió Alexander Solzhenitsyn, de la historia de las cárceles diseminadas por todo el territorio ruso, desde la Lubianka, que era el cuartel general del KGB en Moscú, hasta la prisión de Vladivostok, allá en la Kamchatka, allá en el norte, en casa del carajo ruso, por allá en la Siberia, aquella donde hace menos 75 grados. Ya mandaban a todos los presos políticos y allá morían construyendo el ferrocarril Baikal-Amur, porque ese ferrocarril Baikal-Amur que salió de Moscú y atravesó toda la estepa rusa hasta la Siberia, es eso. Ese ferrocarril fue construido con la sangre de los presos políticos soviéticos, atravesando pantanos, estepas, manglares, humedales, con aquel permafrost a metro y pico el suelo congelado, al látigo de bayonetazo limpio. ¿Cuántos presos políticos se murieron? Se estima que murieron más de 10 millones de presos políticos, porque Stalin no solamente arrasó con los presos políticos, Stalin fusiló cuando llegó al poder al Estado Mayor entero del ejército ruso porque no le iba a ser fiel, y nombró a los soldados y los puso generales. Stalin fusiló a todos los clérigos rusos y destruyó todas las iglesias y todos los santorales de la iglesia ortodoxa rusa. Al patriarca lo cogió y lo exilió para Siberia, y allá murió de hambre y de frío. Si mal no recuerdo, se llamaba Vasily I, el padre de la iglesia ortodoxa rusa. Fusiló a todo el sector militar, industrial y tecnológico de Rusia. Todos los ingenieros, todo el que pudiera inventar una pistolita de palo, Stalin lo fusiló. Y fusiló a todos los intelectuales, a todos los escritores, a todos los diplomáticos. En un bosque en Polonia fusiló 32.000 oficiales del Estado Mayor polaco. Eso fue un asesino que tiene en su haber 32 millones de muertos. Como Mao Zedong tiene 39 millones. Y Pol Pot 5 millones, como siempre te digo. Y todo ha sido construido con la sangre y la mentira de un régimen sanguinario como este. Y todavía hay gente que sigue creyendo en eso. Yo el otro día estaba viendo ahí los comentarios en la directa del canal del Togororo, que vino una comunista que le dijo: pero ¿cómo tú vas a decir que en Cuba hay represión? No, en Cuba no hay represión. No, como tampoco hay hambre ni hay apagón. Porque ya no tenemos apagones. Sí, ya no tenemos apagones, está bien. Vamos a esperar a ver cuánto duran. Y solamente los problemas de un país son apagones. Y el hambre, la miseria, la falta de vivienda, la infraestructura vial destruida, ferroviaria destruida, el transporte por carretera que no existe o es nulo prácticamente.
y la moral y la integridad y los sueños y los anhelos y la dignidad de un pueblo pisoteada. Entonces solamente los problemas de Cuba son de fluido eléctrico. ¿Y qué van a comer los padres? ¿Y qué se le va a dar a los hijos? ¿Y cómo se van a atender a los ancianos? Que no hay ni siquiera un pañal desechable para recogerle al anciano el excremento en un país destruido y arrasado como ese, donde no hay sueño, donde no hay ilusión, donde no hay esperanza, donde todo lo mataron, donde todo lo acribillaron y cercenaron estas bárbaras balas del comunismo. Ustedes no saben de qué hablan. Todos esos son unos miserables. Y siempre digo que lo más miserable que puede haber en este mundo es un comunista oportunista. Porque si tú dijeras un comunista convencido, como el tío de una mujer que tuve yo, que los hijos andaban remendados, y él era el jefe provincial de acopio, y ni la rabiza del plátano, que era lo que sobraba del racimo, se lo llevaba a la casa, porque él decía que Fidel no robaba y él no podía robar tampoco, porque él era ejemplo de militante revolucionario y fidelista. Ese sí era un comunista, engañado, pero al menos creía en lo que él predicaba. Y recogía el comité y no se robaba una peseta. Y la mujer lo tuvo que dejar y le pegó los tarros por eso, porque la condenó a la miseria más terrible para vivir al lado de Fidel Castro y del comunismo. Pero ¿hasta dónde es la historia y el descaro con esta gente? Y allá en Cuba se quedan los verdaderos opositores presos, o los verdaderos muchachos que vienen a Cuba, que vienen a los Estados Unidos de Cuba, como es el caso de esos infelices que venían remando con una balsa el otro día, y entonces tal vez los cojan y los devuelvan para su lugar de origen. Pero entonces a los comunistas, a los represores, a los asesinos, a los torturadores, a los garroteadores, les dan entrada a los Estados Unidos y llegan allí y se establecen como una célula terrorista del castrismo, incubándose en el corazón de los Estados Unidos para socavar la democracia, la libertad de esa gran nación. Sin embargo, los verdaderos muchachos que han sido víctimas de esa barbarie, los cogen y los viran para atrás, o no les dan el derecho a vivir en libertad y le truncan sus sueños juveniles e infantiles de soñar y desear vivir una vida mejor. Hipócritas y miserables que son todos.